Y estamos aquí en otro episodio de Vida Después de la Muerte, una nueva serie digital de Red Más Colombia. Llegamos a muchos lugares de América Latina, llegamos a México, llegamos a Honduras, llegamos a Panamá. Un saludo grandísimo a todos los que nos ven en Guatemala, allá en Antigua Guatemala. Y estamos con alguien que nos va a contar una experiencia increíble. Él estuvo al borde de la muerte y regresó para transformar la vida de las demás personas. Tiene cosas que nos va a contar que seguramente a usted también lo van a transformar, lo van a cambiar. En este episodio estamos con Juan Manuel Correal. Y estamos acá en este restaurante espectacular que se llama Llorente, queda en el norte de Bogotá. Vende una comida deliciosa. Vengan acá, pasen un buen momento con su familiar, con su mamá, con su primo, y voy a hablar con alguien que ha vivido experiencias increíbles que seguramente lo que van a escuchar les va a cambiar la vida. Juan Manuel Correal, gracias por estar en Vida Después de la Muerte. Bueno, yo he venido a Llorente, los recomiendo. Sí, Momento buenísimo, buena música. sí. Música ochentera, de la nuestra. De nuestra época. Gracias, Esteban. Aquí estamos listos para conversar de la vida. Después de la vida, porque la vida cambia, se transforma. Y precisamente algo le pasó a usted en un momento de su vida. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo era su vida y cómo cambió? ¿Cómo llegó usted a ese punto? Un punto en el que ya finalmente estábamos muy cercanos al pitazo del último minuto del primer tiempo, ¿no? Yo tenía 42 años. Y a mis 42 años, hace 14, porque ahora cuento con 56, pero no es la edad que uno tiene, sino la jeta que ponga. Pues mira que curiosamente cuando uno cree que lo tiene todo, está a puertas de no tener nada. Aún así, hoy, tiempo después, comprendo que nada es el comienzo de todo, pero es que vamos a evaluar qué es tenerlo todo. Todo lo material, entonces todo lo que uno cree que es el éxito, todo lo que uno cree que es la felicidad, todo lo que uno cree que es el liderazgo, todo lo que el mundo le ha dicho a uno que debe tener para ser. Entonces, pues, la vida toma a un muchacho lleno de sueños, de ilusiones, de felicidad y de alegría innata, que es la que trae del niño. Pero cuando llega a Bogotá le muestran un mundo que no esperaba y tampoco estaba buscando. Es cuando el niño Juancito se encuentra una camiseta amarilla, le grita al mundo: yo quiero participar, y comienza a convertirse en un personaje. Ahí es el comienzo de una desviación de lo que uno es para convertirse en ser lo que el mundo crea para uno. Voy a explicártelo claramente. Es decir, pues Papuchis era un personaje creado para la radio y luego trasladado a la televisión. Pero fue un personaje que luego entiendo que era como la expresión de mi niño interior. Entonces yo me quedo con que Papuchis fue mi niño interior. Para los amigos que están en el exterior, la vida me sorprende con un mundo fantástico de la radio y la televisión durante 20 años. O sea, usted llegó a Bogotá, llegó aquí, la capital de Colombia, y empezó a trabajar en radio y en televisión, se hizo muy popular, ganó muchísimo dinero, estaba en la punta, en la cima, viajaba por el mundo también como periodista, tenía una carrera sólida y de repente algo le pasó. Claro, y en ese momento cuando uno piensa que lo tiene todo, y te lo han dicho otros invitados, no es suficiente. Entonces el éxito que has alcanzado no es suficiente. Los escenarios que has pisado, pues ya no te sorprenden. Las celebridades que te rodean, pues tú te crees más celebridad que ellos, ¿no? Entonces el factor sorpresa, cuando te dicen: Juan, prepárate porque nos vamos a un mes a París para el Mundial de Francia. Ah, sí, listo. Ya nada sorprende. Ya uno está aterrizando y tiene que prepararse para irse, no sé, a unos premios Grammy en Nueva York o en Los Ángeles, y pues, estar en un escenario presentando a un artista ante miles de personas, y eso ya no te sorprende. Entonces hay una fuga de energía divina por una desconexión. Uno se desconecta de una realidad interior que es el amor. No es que haya dejado de amarme ni haya dejado de creer en Dios, sino que estaba mal conectado. Estaba conectado al mundo exterior, estaba conectado a una fantasía, a una De hecho, la radio y la televisión son fantásticas, son
porque crean fantasía, son una creación permanente de la ilusión. Y allí vivía yo. Entonces a mis 42 años, pues cuando ya había alcanzado esos estándares, como tú lo dices, y lo digo, trato de buscar la mayor humildad para decirlo, pero sí es una verdad que no puedo arropar, y es que sí convivía con el reconocimiento, con la popularidad, con la fama, con el dinero y con el poder que da tener un micrófono y una cámara de televisión. Yo ya había tenido unos llamados de atención, ¿no? Me habían llamado a la rectoría y no había... Estaba como en matrícula condicional. Ya había tenido 2 accidentes, en un precipicio me había caído, había tenido cercanías con la muerte en 2 o 3 oportunidades que era un mundo tan fantástico. Ah, sí, aquí estoy vivo y ¿qué más hay que hacer, no? Pero para entonces, aunque ya me había visitado el dolor, una frustración personal, cuando se empieza a deteriorar en lo que yo había construido como un hogar, me llama la atención ese dolor y empiezo a buscar un sistema de conexión más diferente a ese mundo al que vivía conectado. Eso en parte me sirvió para que cuando llega el dolor por el anuncio del cáncer de mi padre, yo me reconecte espiritualmente. Bueno, creo que más a la religión que a la espiritualidad en realidad, pero ocurre una sobrecarga emocional. Entonces Papuchis cree que también tiene que solucionar el cáncer de su padre, ¿no? Y tiene el poder de sentar en la mesa de la sala a la psicóloga más importante de Colombia porque sale con él en televisión. Y al cura más famoso de Colombia, ¿cuál quieren? ¿Al padre Chucho o al padre Linero? A cualquiera de los dos los puede invitar. Entonces ese es el sistema egocéntrico que nos hace creer que tenemos la solución de todo porque tenemos el poder a un clic. Esa sobrecarga emocional se sumó a la sobrecarga física con la que yo vivía. Con la que yo sobrevivía. Porque hoy siento que yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo a las exigencias de un mundo, de un sistema egocéntrico que me exigía tener más y ser más. Entonces no estaba disfrutando el éxito como se me presentaba, sino que quería más. Entonces no era suficiente. Estaba gastando mi salud en conseguir dinero. Muy angustiado por la necesidad de sostenerlo y muy cansado por la angustia de llegar a perderlo. Y luego entonces viene el colapso, que es el cuerpo anunciando alarmas. A ver si te suena familiar: dolor de cabeza, migraña, sí, gastritis, cansancio, insomnio. Nos volvemos intolerantes, primero a la gente y luego a la lactosa. y ya lo que viene cuando no le prestamos atención a las alarmas es un colapso. Y el 7 de marzo del año 2009 pitaron, el primer tiempo se acabó. Yo creo que sentí que fue el pitazo final, porque pues ocurrió un ACV, un accidente cerebrovascular en mí, un derrame cerebral que terminó con todo. Ahí apagaron las luces, se acabó la fiesta. ¿Y dónde estaba? Yo estaba en Cúcuta, porque también me había declarado el redentor de la familia, entonces yo tenía que jugar de todo, ¿no? No, tranquilo, yo lo resuelvo, no, yo hablo con el médico, no, yo hablo con la medicina preparada, y yo me vuelvo el terapeuta de mi papá. Una cantidad de vainas que uno, pues es una sobrecarga emocional. Claro. No estoy culpando a nadie por esto, claramente, pues es una responsabilidad que me asumí, pues que no debía, más allá de acompañar con amor, pero eso lo vemos ya hoy después con más calma, ¿no? Entonces yo iba todos los fines de semana a visitar a mis padres, a estar con ellos, y a presentar la solución, y allá gracias a Dios, pero que la vida me puso allá para que me salvaran, porque si esto me ocurre un sábado en Bogotá, no alcanzo a llegar al hospital o la clínica, y el deterioro neuronal hubiera sido mayor. Entonces, por ende, pues las consecuencias hubieran sido mayores. Pero todo ocurre como debe ser, y así fue, y sucedió allá. Y ahí sentí knockout. ¿Y usted estaba en algún lugar, sintió un dolor? Yo estaba en casa de mis padres y también me salvó tener que despertarme un sábado temprano para ir a una reunión con un empresario y un periodista muy famoso, que entre ellos estaban buscando que esa persona fuera el alcalde de Cúcuta. Entonces tenían que buscar a otro comunicador que se hiciera cargo de ese canal local. Entonces ya
no bastaba con las ocupaciones múltiples que yo tenía en radio y televisión, sino que quería asumir el grado, pues ya es el director del canal, ¿no? Entonces eso también da poder. Entonces, eso me salvó. Claro. Haberme despertado para esa reunión. Y usted se despertó y No, es que yo ya el ACV, ya el trombo estaba... ya estaba en la cabeza. Ya estaba en la broca. Entonces quise saludar a mi madre, quise hablar con ellos y no podía. Entonces claramente hubo una alarma. Llegué a la clínica y en 10 segundos el anticoagulante. Bueno, por eso digo, todo fue perfecto para que la ciencia me salvara, porque al poco tiempo, estando en Cúcuta, en una ciudad donde todo es cerca, todo el mundo se conoce, mi padre pertenecía pues al sector de la ciencia siendo bacteriólogo. Me atendieron prontamente y yo entré a un estado que yo le llamo estado de paz. Esteban, yo no puedo decir que vi el túnel ni había a mis tatarabuelos haciéndome señas para que me quedara. Yo puedo decir que sentí paz inducida, además. A ver, no me indujeron la paz, me indujeron a un estado de profunda relajación. Luego le llamaron un estado de coma inducido, yo no lo sé, pero tenían que dormirme para que el estrés no generara otro choque, otro infarto cerebral. Entonces, como yo venía trabajando de la meditación, por ese primer encuentro con la espiritualidad que te digo, muy distraído por el ego, entré en oración y meditación. Y ahí es cuando yo digo que me encontré con Dios. Y bueno, usted está ahí en la clínica, lo duermen y usted está consciente, de alguna manera sigue consciente en medio de ese coma. Sí, en ese primer estado, en esa primera etapa de ese estado, sí, consciente de saber que tengo a mi padre y a mi madre a mi lado, que está pasando algo que yo claramente me doy cuenta que es grave, porque veo la expresión en todos, se oye, escucho a mi padre, porque fuimos a orar un Padre Nuestro, mi mamá, mi papá y yo, y a mí no me salió. Entonces mi padre se retira y yo lo escucho en un cubículo y lo escucho llorar. No, y entonces claramente yo tenía que buscar una paz que afuera no se estaba perdiendo. Y me conecto a través de la oración. Y ahí sí me voy. Yo produzco en mí a través de la meditación y la respiración, cosas que eran todavía muy elementales para mí. Mis conocimientos eran elementales en realidad, pero suficientes para... todo fue perfecto. Yo creo que de verdad, si los ángeles existen, y creo que sí, me llevaron en sus brazos a ese encuentro divino y celestial con la paz. Y usted escuchaba y de pronto se sintió que estaba allí rodeado de paz. Sí. ¿Cómo era ese momento? ¿Usted se veía, había luz, oscuridad, o era nada, o eran sus pensamientos? ¿Qué había allí? No puedo decirte, yo creo que eso era un sueño muy profundo. Eso es la experiencia que yo luego interpreto, ¿no? Un sueño muy profundo en el que empiezo, claro, yo me voy de este mundo de acá a un mundo un poquito más allá. Digo un poquito porque yo no, clínicamente no estuve muerto ni nada de esas cosas, en realidad no, yo no me morí. Murieron muchos aspectos de mi vida ese día, ¿ok? Yo que ya luego te voy a decir. Lo que pasó en ese estado fue crucial para yo atender el llamado de mi padre, del Creador, de Dios. Cuando empiezo ya a escuchar en ese estado de paz una voz que yo no puedo definirte, Esteban, pero que se quedó grabada en mí y es mi mantra de vida. Es todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y con esa voz empiezo a devolverme hacia acá, y acá empiezo a escuchar unas voces que dicen todo está mal, se está muriendo, se va a morir, no, pero está en coma, todas estas cosas. Y yo llego acá, no sé cuánto tiempo pasó, pero no fueron días ni nada, y antes de abrir los ojos me doy cuenta que estoy despierto, o sea que estoy vivo, perdón. Y yo sabía que estaba
pero yo empezaba a identificar las voces. Y no era la misma. No, ya eran las voces de mis papás, de la madre de mis hijos, o sea, quienes los cercanos, los médicos, escuchaba lo que decían y yo quería decirles tranquilos, todo está bien. Pero lo primero que quise decir fue gracias. Yo quise decirle gracias Dios, pero no salieron las palabras. Entonces, pues claramente el daño ya estaba hecho en la broca. Pero aunque todo afuera estaba mal, curiosamente todo adentro estaba bien. ¿Quién cree usted que era esa voz? ¿O qué cree que era? No, a mí, yo sí lo digo abiertamente. Es decir, más allá de las creencias de las religiones y de cómo le quieras llamar a esa fuente suprema creadora de donde venimos, pues es que uno puede ser creador de milagros y uno puede ser creador de realidades. Uno es creador de realidades. Y yo he creído eso que he creado en la mente primero y luego traspasado mi corazón. Luego, cuando ya está en mi corazón, deja de ser ya se convierte en un sentimiento. Ya no es un pensamiento, ya es el pensamiento, yo pienso que estoy bien. Yo siento que estoy bien. Yo estoy bien. Ya es el sentimiento que me acompaña. Y creo que pues esa infinita misericordia, esa compasión de Dios, ese Cristo que hay en cada uno de nosotros, me permitió una oportunidad porque yo la pedí. Es que se volvió a contarte que yo pedí una oportunidad. Eso es lo que quería preguntar. En ese estado, usted escuchó esa voz, pero habló con esa voz. No. ¿Y cómo era ese diálogo? ¿Qué hablaron? Porque, Esteban, cuando yo digo no me queda más que orar en silencio porque no puedo hablar. El Padre Nuestro no lo pude decir, pues en una meditación no podría hacer. Pues, ¿cómo le quieres llamar a esto? Oración, reflexión, contemplación, telepatía, conexión, en realidad. Y yo en esa conexión sí me confronté a la divinidad, al Padre, a Dios, y le dije, bueno, si esto hace parte de tu plan, yo lo acepto. Dame la bendición, recíbeme en tus brazos, encárgate de mis hijos y pues, todo está bien. Es tu voluntad, no la mía. Pero si es tu voluntad darme una oportunidad, yo estoy listo para vivirla. Todo eso fue, hoy lo interpreto, en ese momento era, sálveme, sáquenme de aquí, el ahogado, ¿no? Pues sáquenme. Claro. Así sea palazos, pero sálveme, ¿no? Pero yo sí sentí esa conversación que luego interpreto con más calma, con más serenidad y con mucha espiritualidad. ¿Y eso respondía a esa voz? Mira, Dios habla todo el tiempo. El asunto no es a quién le habla, sino a quién le escucha. Y su lenguaje hoy entiendo que es la experiencia. Porque las palabras se pueden confundir con la imaginación y son miles de palabras para que tú interpretes o lleves a la percepción de un mensaje. Entonces luego están los pensamientos, pues también pueden ser miles y millones de pensamientos. Entonces tu juega a tu ego, te hace creer que. Luego está el sentimiento, ahí nos vamos acercando, pero la experiencia es sí, eso lo aprendí yo después, pero la experiencia es el lenguaje favorito de Dios para comunicarse contigo, y es mi experiencia, no sé si me la crean, no me interesa convencer a nadie, es mi experiencia y me convenzo de que es así, es mi comunicación interna con mi yo interior, con Dios, que ya deja de estar afuera en una iglesia colgado en una cruz para estar en mí. Entonces yo me la creo, y porque me la creo te estoy contando esta historia después de 14 años y después de haber perdido el habla en un 80%. Y es bastante interesante esto porque usted se enfrenta a esa voz, la voz le dice que todo está bien y vuelve y cambia, ¿no? Como que ese momento fue un momento en el que murieron muchas cosas. Sí. Y surgió un nuevo Juan Manuel. Esta vez creo que salí cambiado de la rectoría. Yo ya había entrado a la rectoría y no me había dado cuenta, era muy parecido a lo que me pasaba en el colegio. Vaya, sigue, momento vaya. Pero esta vez entendí el para qué, ¿sabes? Esta vez no fue el por qué me pasó esto, sino el para qué me pasó esto. Entonces yo entendí que muchos aspectos de mi vida tenían que morir ese día. Claro, en la naturaleza del ser, en la supervivencia, que no se pierda nada, que yo pueda hablar, que mi papá no se muera, que no pierda lo material.
Fue la reacción egocéntrica, la reacción de la mente que necesita salvarse. Usted se enfrentaba a la enfermedad de su padre, se enfrentaba a que había perdido la voz porque usted trabajaba en radio y trabajaba en televisión. Sí. Sin voz no es nada, o sea, no es como si a alguien que maneja carro le quitan las manos en algún momento, o alguien que tiene de alguna manera que trabajar cantando también le borran la voz. Es todo como si fuese una especie de enseñanza, ¿no? Como si estuvieran enseñándole algo. ¿Sabes cómo lo veo yo? En mi vida era como una mesa llena de vainas, exponiendo todo lo material, y los reconocimientos, los aplausos, quién soy, en quién me he convertido, soy periodista, soy doctor, fui disc jockey, soy presentador, soy creativo, y uno no es lo que hace, pero todo lo mostraba, todo lo exhibía en una mesa endeble, con 4 patas, sin estructura, sin fundamentos, sin bases, todo 4 patas desequilibradas, pero era la vitrina de la exposición de lo que había construido con el tener. Y yo siento lo que pasó ese día, que Dios cogió y jaló el mantel y quitó todo y dejó 3 o 4 cosas cerca de la mesa que yo recuperé. En realidad 3, que fueron la fe, la actitud y la alegría. Y yo dije, con estas 3 me levanto. Se fueron como 3 perlas imaginarias que guardé en el bolsillo de mi camisa muy cerca de mi corazón. Y dije, todo se va a derrumbar. Si no fue que ya empezó a derrumbarse. Yo, claro, estaba vivo y estaba consciente, pero especialmente consciente de lo que venía. Pero yo sentí, hermano, una guía interna, ¿sabes? Una guía divina, un Hakuna Matata que me aseguraba que todo estaba bien. Pero claramente iba todo a desvanecerse, era el derrumbe, era el comienzo del fin. Entonces si yo hago un inventario de lo que había perdido, antes de que ocurriera eso, había perdido lo más valioso. Había perdido mi paz interior, había perdido mi tranquilidad, había perdido mi esencia de niño, el jovencito que salió de Cúcuta lleno de ilusiones y de sueños. Había perdido mi esencia, no me reconocía en el espejo porque era una caricatura, un personaje construido por el mundo, inalcanzable, pues, es decir, insatisfecho permanentemente, ¿no? No estoy culpando mi pasado, ni me honro mucho mi pasado, claramente, y me enorgullezco de ello, y de lo que fui, de lo que le pude aportar a la humanidad a través de la alegría, del humor. Pero es que lo que valía era el presente, y todo eso se estaba derrumbando, y en ese inventario pues empiezo a perderlo todo, y luego lo que venía. Entonces ahora había perdido la salud. Entonces había perdido el habla. Perdiendo el habla, perdería el trabajo. Perdiendo el trabajo, perdería la economía. Mi hogar estaba en una oportunidad de restauración, pero muy, muy pegado con mapas en realidad. Era como una ilusión de restauración. Iba a perder a mi padre. Entonces, ¿cómo es que perdiéndolo todo, tú puedes decir todo está bien y sonreír a la vida? Porque ahí dibujo una sonrisa, le cambio la dirección a mi cara, y empiezo a volver a sonreír hacia arriba. Empiezo a apuntar hacia el cielo. Pero lo curioso es que empiezo a sentir que todo está bien cuando todo está mal. Entonces allá afuera dicen, este huevón se volvió loco. Ahora sí está tostado. No puede hablar, lo poco que dice es que todo está bien. Y tenía que permitir ese gran soplo de amor de Dios para que retirara de mi vida, de la mesa, todo aquello que no era parte de su plan, no estaba en el guión de la obra teatral. Era un invento mío, me salí del guión. Entonces ahora sí dije, no, mi vida será más simple. Entonces imaginariamente puse 4 copas sobre esa mesa, todo imaginario, y dije, una para la espiritualidad. Voy a ser un ser más espiritual. Voy a llenarme de paz, de luz y sobre todo de mucho amor, para que esa copa llene la segunda, que será la copa de la salud. Y con la luz de la espiritualidad, del amor de Dios, voy a sanarme, física, mental y emocionalmente. Y cuando me sienta sano en mi vida, podré ir a trabajar.
pero no utilizar el trabajo para ir a ganar dinero, pues, sino para ir a servir. Todo eso fue una guía divina, brother. ¿Porque quién? Yo no lo había estudiado. Y cuando pueda ir a servir a través de mi trabajo, que ya te digo cuál visualicé, cuál fue la visión que tuve, entonces podré encontrar paz y armonía en mis relaciones. Y esas 4 copas sobre la mesa serán las 4 patas y los 4 patas que soportan mi vida. Y ahí comenzó la restauración. Usted define ese momento, en ese lugar en el cual usted está en coma, como una conexión. Total. Sí. Es una conexión. Una desconexión. Es decir, mi vida se desconectó del sistema conector de lo material y utilizó la herramienta de conexión para el sistema espiritual. Un cambio. Claro. Es decir, me salí de la conexión Wi-Fi a conectarme con cable al cielo. Es decir, 4K, 200 gigas de amor. Y luego tuvo que aprender otra vez a hablar. ¿Cómo fue ese proceso? Y ahí también hubo algo de conexión, ¿verdad? Siempre hay algo de conexión. Ahí, desde ese momento entendí para qué se habían acercado a mi vida grandes maestros, guías espirituales que yo tenía cerca porque trabajaba con ellos. Jaime Jaramillo, Santiago Rojas, Gonzalo Gallo. Pues que los tenía al lado, yo no apreciaba a quienes tenía. Había leído, me entregaban los libros porque la editorial me los llevaba porque yo era periodista. Entonces mi biblioteca estaba cargada de libros valiosísimos con información para mí, con contenido que era conocimiento que yo podía convertir en sabiduría y no lo sabía. Entonces ahora tenía que utilizar la fe, la actitud y la alegría para crear un milagro, que era que se restauraran las palabras. Pero eso podría o no ocurrir. Pero como yo le dije al Padre, pues que se haga tu voluntad. Ahora sí, porque si repetimos el Padre Nuestro como locos, no, que hágase tu voluntad. Pero de verdad quieres que se haga. Entonces suelte, hermano. Si lo va a dejar manejar el barco, pues suelta el timón, conviértase en un marinero y permítele ser el capitán de tu barca, ¿no? Claro, ¿y qué le decían los médicos? ¿Qué le dijeron los médicos sobre lo que seguía? Que iba a ser difícil, que tal vez nunca volvería a hablar. Sí. Lo que sucedió fue, entiendo, es casi un milagro, ¿no? No, es un milagro, y lo digo con fe y sin miedo, y lo he conversado con científicos. Mira, los daños cerebrales son irreversibles, son irreparables. Los daños que tienen que ver con las células pueden ser, las células se regeneran, las neuronas casi no, pero tiene que ocurrir mucha disciplina, mucho trabajo de terapias y mucha fe, hermano, porque lo que los neurólogos me dijeron fue, no, pues no será igual. Es decir, tu subconsciente te llevará a utilizar las palabras que te lleguen a tu memoria, pero la broca está afectada, es decir, el carro del habla está afectado. Entonces vas a pronunciar muchas palabras, vas a utilizar un monosílabo, vas a volverte muy lento en el hablar. Y claramente, cuando yo me mandaba a decir algo, tartamudeaba, se truncaban las vocales, no salían las palabras, patinaba, iba a ser un tartamudo, en realidad, si quería mandarme a hablar. Entonces tendría que ocurrir un milagro, pero yo en ese año, maestro, sueño algo. Es la gran visión que yo creo ver. O es el mensaje que Dios me dio a través del sueño, es decir, para el que quiera creer, que crea, no me crea a mí, crea en el mensaje. Y yo vi lo que hago hoy. Yo vi un auditorio con miles de personas y yo dictando una conferencia. Pero eso era absurdo para alguien que ha perdido el habla en un derrame cerebral. Y para un locutor de radio que ha presentado conciertos, pero que nunca en la vida ha dictado una conferencia. ¿Y ahora sobre qué? Pues sobre lo que había construido Dios en mí, que era la alegría para recuperar la tristeza. No entonces había ido cientos y miles de mañanas a llevar alegría a los colombianos a través de los micrófonos de la radio. Bueno, ahora ¿cómo iba a ser? Entonces empecé a estudiar sobre la felicidad, sobre la risa, sobre la alegría, sobre el estrés, sobre cómo nos confunde el ego y crea una trampa, haciéndonos ver
que la solución está en lo material y no en lo espiritual. Bueno, empecé a estudiar todo eso y se necesitaba un milagro y yo siento que ocurre el milagro porque aquí te lo estoy contando de una manera pues fluida y coherente y tenía que ocurrir a su manera y el para qué era para servir a través de un mensaje. Luego, si en algún día, como tú dices, fue locutor, presentador, periodista y todos esos rótulos que pueden reposar en un cajón de mi historia, pues soy un digno mensajero, porque lo que procuro transmitir cada día, así sea con Twitter o con un video de 1 minuto, es un mensaje, no digo que yo que soy, pues soy un mensajero. Juan Manuel, antes de hablar de lo que vino después, que es impresionante, que es la carrera que usted ha hecho después, quisiera volver a ese punto en el cual usted volvió a hablar. ¿Cómo aprendió a hablar nuevamente? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fueron esos momentos de conexión, como usted llama, que vivió? Todos los días de mi vida medito al despertar. Se llama el despertar de la conciencia. Y es una práctica. Si yo te suelto un balón de fútbol y te digo, haz una serie de 100, pues tú me dices, dame un mes. Aprendí a meditar, me rodeé de grandes maestros. Claro que busqué inicialmente un camino muy religioso, luego me desprendí de la religión y me conecté con la espiritualidad. Y agradezco mucho la religión, pero voy por un camino de amor. Resolví que el amor era sanador. Porque si Dios es amor y yo soy la extensión de Dios, luego yo soy amor, luego tengo el mismo poder creador de Dios. Pues yo espero que me lo comprendan. No pretendo ser Dios ni que nadie lo sea. Pero si Dios es un árbol de manzana y yo soy una fruta, ¿yo qué soy? Pues soy una manzana. Entonces tengo que utilizar esos poderes que todos tenemos, hermano. Es el poder creador de los milagros. Decía Einstein, tú puedes vivir como que nada es un milagro o como que todo es un milagro. Yo resolví la segunda parte. Tú puedes, ante una circunstancia, tener 2 opciones: sufrir o aprender. Esta vez escogí la segunda. Estaba aprendiendo. Tenía que volver a aprender a hablar. Bueno, pues si está dicho, pues que así sea. Podía ser que no volviera a hablar fluidamente. Entonces puedo escribir. Entonces empieza a dictarme que yo estoy listo. Y ahí está el primer libro en el año 2013. Y un segundo libro en el 2014. Y un tercer libro en el 2018. Y un cuarto libro reciente en el 2023. Pero las palabras. Crea los milagros a través de tu ayuda. Entonces ayúdate que yo te ayudaré. Entonces descubrí, o todo llegó, pero le presté atención. Es la conciencia, es estar despierto, ver las señales. Llegó neurofeedback. ¿Por qué llegó? ¿Para qué llegó? Pues para usarlo. Neurofeedback es gimnasia neuronal. Pues alguien se inventó. O Dios permitió que alguien recibiera esa información y la pusiera a merced de los que la necesitan. Yo dije, yo la necesito, yo la quiero. Entonces neurofeedback, terapias, cosas simples como hacer sudokus, ejercicio neuronal, mucha fe, mucha conexión, mucha meditación, mucha paz. Claro que me desconecté de mundo material, no veía películas ni información que me afectara y me generara estrés. Y atreverme con confianza. Si yo busco los mini disc de aquella época, me generarían una emoción muy confusa, porque ahí está el registro de lo que yo quería o pretendía hacer, y era un habla muy truncada, ¿no? Entonces, cuando empiezan a llegar las palabras, me hacen una invitación parecida a esta para un programa, pues sin grandes pretensiones, por allá a las 11 de la noche, un lunes, llamado Confesiones en Blanco y Negro. Y yo no sé por qué acepté esa invitación. Sí, yo hasta me avergonzaba un poco de lo que sabía que estaba afuera diciéndose de mí. Un poquito el que dirán, pero pues también va de ser humano, ¿no? Yo acepté esa invitación y fui a ese programa, y a trancas y a media lengua pude expresar lo que expresé. Pues todo es perfecto. Ese programa lo vio un presidente de una compañía que estaba despierto. Le dijo a su asistente al día siguiente, búsqueme a Papuchis. Quisiera preguntarle si puede contar esa historia a mi equipo de trabajo. Yo no salía. Mis amigos de la radio me sacaron ese viernes a almorzar. Y en la mesa al lado estaba el asistente del presidente de la compañía.
Todo se conectó. Todo se conectó. Días después estaba yo en su escritorio y diciéndole, sí, yo, dame unos días. Y yo no preparé nada, como le salga. Entonces yo le dije a Dios eso. Como salga, será tuyo. A poco tiempo, un mes, no sé cuánto tiempo después, estaba yo dándole esta experiencia de vida a un equipo corporativo y salgo llorando de ahí, entendiendo cuál era mi misión, cómo me lo habían mostrado a través de un sueño. Bueno, han pasado 14 años y ha sido pues ese sueño hecho realidad miles de veces en cientos de auditorios en muchas ciudades y muchos países, y se ha convertido en pues en un propósito y una misión de vida. Y luego, curiosamente, cuando todo está en el rompecabezas está en restauración y ya faltan unas piezas, apareció una pieza clave en mi vida, enviada también por ese director de la obra teatral de Existencia. Esa pieza tenía nombre propio, Mujer. Porque como todo se derrumbó amablemente, Que usted solo. sí, quedé solo, pero amablemente, amorosamente le dije a la radio, gracias cuando me dijeron que no podía continuar con ellos. Le dijeron que... Ya, cuando yo volví a la radio porque creí que podía hablar, al poco tiempo me dijeron, mira Juan, vamos a ser realistas y tu contrato se termina, no lo vamos a renovar, no tenemos que indemnizarte ni nada, simplemente no vamos a contar contigo. Y legalmente lo podían hacer. Ya también con la madre de mis hijos estábamos llegando al acuerdo de que éramos muy grandes amigos y el amor estaba convirtiéndose en algo muy fraternal. Y entonces también nos dimos un abrazo amoroso y nos dijimos, seamos padres y amigos, es no pareja. Todavía quedaba mi papá vivo. Y entonces tenía que llenarse el rompecabezas de una manera porque pues nada incompleto ante los ojos de Dios. Y esa mujer llegó a mi vida llamada Carolina Ortega, y si te contara cómo llegó, pues también vas conectando cómo una cosa lleva a la otra, pero que está a mi lado desde hace 12 años, se convirtió en mi esposa, y luego con ella tuvimos que no sufrir, sino vivir muchas experiencias de dolor, su cáncer, por ejemplo, su sanación de su cáncer, enseñarle yo a aplicar el amor, la fe y la actitud y la conexión, y enseñarle muchas cosas que luego ella supo absorber y supo estudiar para que hoy, juntos y unidos, le pudiéramos decir al mundo, no cambies más, transfórmate. Habíamos hablado un poco, o yo lo he escuchado hablar muchísimo del ego como algo que hay que alejar, como que ese proceso, esa cercanía con la muerte lo transformó, lo cambió y muchas cosas murieron. Quisiera que le dijera a todos los que nos están viendo qué es lo que piensa usted de eso, porque a veces el peor enemigo que tenemos los seres humanos somos nosotros mismos. Imagínate a tu niño interior, a tu niño. Imagínate la mano de Esteban Niño escribiendo en un cuaderno, el gran oponente. ¿Ok? Lo estás viendo allá en tu país. Ahora subraya las iniciales de el gran oponente. ¿Te da como resultado? E-G-O, ego. Sí. ¿El gran oponente de qué? De tu felicidad, de tu dicha, de tu plenitud, de tu armonía, de tu paz interior, de lo que tú quieres construir y el ego quiere destruir. Es tu oponente, pero no es tu enemigo. Es que Nadal no es enemigo de Djokovic, es su oponente, es su contrincante. Entonces en el sistema de la creación Dios permite un oponente y le llamó libre albedrío. Es esa condición razonable, es esa mente tuya, es esa sombra que te acompaña. ¿Y por qué te acompaña la sombra? Porque eres luz. Esteban, cuando tú naciste, tu mamá dio a luz, luego tú qué eres, Luz. un ser de luz. Y somos además seres espirituales porque poseemos un espíritu de luz. ¿Qué tanto queremos que nuestro espíritu ilumine nuestra alma? Dale brillo a tu alma. A través del amor, del perdón, de la gratitud, de servir, de amar. Y entonces viene el ego y dice, no me gusta la luz. Entonces hace todo un trabajo misterioso, sigiloso, te persuade, es como que te hipnotiza y te da burundanga a través del poder y el ego para manipularte. Y te dice, yo te lo ofrezco todo, es un proveedor, es un jíbaro de esquina de colegio, ¿no?
que te provee de lo que tú crees es la felicidad, para que seas su sirviente. Pero es que el ego no está afuera, o sea, no es un tercer actor en el escenario, como Dios tampoco. Ay, es que si Dios quiere, no, pues no, deje de buscar a Dios arriba y búsquelo adentro. Pero ten cuidado que el ego también está adentro, el ego te escucha primero. Entonces va a salir a solventarte tus necesidades. Y ahí es cuando necesitas el despertar de la conciencia. Ahí es cuando necesitas la luz. Entonces, si tú te llenas de luz todos los días de tu vida, si tú vives todos los días de tu vida siendo amor, no siendo santo ni siendo perfecto, sino viviendo una perfecta imperfección a través de la misericordia, la compasión, el amor, la bondad y el perdón, como lo hizo Cristo. No como Cristo, como lo hizo Cristo, imitando la obra de Cristo. Si te gusta Buda, como Buda; si te gusta Mahoma, o tu madre Teresa, o a tu abuelita, la persona más bondadosa que hayas visto en la tierra, en la humanidad, desde la luz, porque todos ellos se convirtieron en iluminados a través del amor. Una persona con luz proyecta luz. Una persona en la sombra proyecta sombra. Entonces todos tenemos un lobo y un cordero. ¿Cuál quieres alimentar? Alimenta el cordero a través del amor. Tu vida será luz, brillarás. Tu camino y el de los demás. Ah, no, pero alimenta el lobo. Miedo, odio, rencor, resentimiento, rabia, frustración, egoísmo. Es lo que el ego quiere que tú hagas. No para destruirte a ti. No te va a destruir a ti porque tú le sirves a él. Te utiliza a ti para que destruyas a otros. Entonces cuando la gente dice, no, es que me hizo daño, acabó con mi vida, me destruyó, es lo peor que me ha pasado en la vida, refiriéndose a otra persona. No, no es la otra persona contra ti, es su otra persona lidiando con su propio ego, manipulándole para romper tu armonía, por proximidad, porque es tu prójimo. Entonces, ¿en quién se jode? Alguien que está cerca a ti, en ti porque está cerca. Sí. Entonces, por eso, curiosamente, creemos que nos hacen daño los más próximos, nuestros familiares, nuestros amigos, pues porque están cerca, ¿no? Y como muchas personas nos ven en ese momento en muchos lugares del mundo y buscan de alguna manera una respuesta, ¿no? En esta serie de si hay vida después de la muerte o qué es la vida después de la muerte, y como usted vivió una experiencia límite, para Juan Manuel Correal, ¿qué es la muerte hoy en día? Qué belleza. Para mí es un paso. Para mí es una oportunidad de trascender. Para mí es una partida, un camino de retorno a la casa original. Yo no veo la muerte como algo doloroso. ¿Y sabes por qué? Y tengo que decirlo porque yo vivo desde el amor. Y amor significa sin muerte. Desde el amor puedes sanar, desde el amor puedes restaurar, desde el amor dejas de juzgar, señalar, criticar y condenar a los demás y culparlos a los demás por sus actos, porque desde el amor tú dices, carajo, se equivocó porque está aprendiendo. No solo le perdono, sino le voy a ayudar y le voy a enviar luz desde a mí, desde mi lugar. Las escrituras nos dicen, amar a quien te ama es muy fácil, el reto está en amar a tu enemigo. Si es que lo llegas a llamar enemigo, tú desde el amor no llamas enemigo a nadie. Entonces la muerte para mí es un paso de, pues ya, esta etapa se cumple, volvemos, no es que vaya a otra, vuelvo a mi casa original, vuelvo a los brazos del Padre, a la ilusión celestial, al reino de amor. Después de todos estos cambios y después de todo esto, ¿creería que usted ya no le tiene miedo a la muerte o sí? Esteban, si yo hago un recuento de mi vida, yo creo que nunca le he tenido miedo a la muerte y no sé por qué. Ahora menos. Ahora amo ese paso. Lo que hay que hacer, hermano, para no temerle a la muerte es hacer todos los días de tu vida un camino de rectitud y de corrección permanente en tu andar a través de tu conciencia para tu alma, para que cuando te toque, como te toque, porque pues es que puede ser fortuito o puede ser como sea el llamado, pues que no te coja
con la tarea a medias. ¿Y cuál es la tarea? Servir, hermano. Sirve todos los días, ama todos los días, perdona todos los días, sea amable todos los días, piensa en los demás todos los días, ámate a ti todos los días, llénate de amor todos los días para que puedas darle amor a los demás todos los días, lejos de ser perfecto o de ser santo o de ser más que los demás, mucho menos. Jesús no quiso ser más que los demás, Él vino a ser, punto. Y desde ese aspecto, ¿por qué le voy a temer al llamado del Padre? Si yo estoy seguro que he hecho las cosas bien en el colegio, ¿por qué me daría miedo ir a la rectoría cuando me llaman? Aquí estoy, rector, ¿qué más hay que hacer? No, ya nada más, quédate aquí conmigo. Ah, bueno, listo. Por eso no me da miedo que mis prójimos y mis amados mueran. Y podría ser muy drástico. ¿Quién es la persona que uno más ama después de amarse así? Sus hijos, sus padres, sus hermanos. Muy doloroso sí es. Pues si tengo el amor de Dios, tendré que con ese amor aceptar que eso ocurrió. Y con amor entregárselos. ¿O es que qué hizo María? Ay, Señor, ¿por qué me quitó a mi hijo? ¿Por qué me eres de mal? No, aquí está, Señor. Es tuyo. Fuerte, ¿no? Sí, y le iba a preguntar, después de todas estas cosas fuertes, después de todo lo que nos ha narrado, ¿cómo han sido estos últimos años? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿A qué se ha dedicado Juan Manuel Correal? Es aprender, hermano. Yo creo que, no creo, estoy seguro que la vida todos los días es una escuela a la que tú vas a aprender. Y yo estoy aprendiendo de esta conversación. Y esta mañana aprendí de una conferencia que dicté y del libro que escribo, y de las conversaciones con mi esposa y de las cosas que creamos, de los programas que creamos. Entonces no puede uno quedarse con el conocimiento porque se vuelve basura. Aquí el conocimiento se vuelve basura. Cuando tú lo bajas al corazón, lo interpretas, lo aplicas a tu vida, lo compartes, especialmente se convierte en sabiduría. Ay, ahora es que Papuchis es sabio, pues hombre, lo poco que sé lo comparto. Y que todos los días puedas saber más. Entonces, para responder tu pregunta, me ocupo mucho de estudiar, de aprender, de leer, de tomar cursos y de crear. Con Carolina, mi esposa, hemos creado un programa de transformación personal y lo hicimos en el momento de más crisis, en la pandemia. Cuando nos dimos cuenta que las personas necesitaban apoyo emocional, mensajes, y no éramos diferentes a ellos, éramos unos más viviendo la crisis. No sobreviviendo. Yo estaba viviendo esa crisis con COVID y todo porque nos dio COVID. Pero es que la forma como interpretamos la visita de ese virus fue con gratitud. Bueno, llegamos al final de este episodio de esta serie digital de Claro, de Red Más, que nos ven en México, incluso en Argentina, en Perú. Y le quiero decir gracias a Juan Manuel Correal por estar aquí. Y si le quiere enviar un mensaje al final a todas las personas que nos ven, decirles algo en esta serie que se llama Vida después de la muerte. Hombre, no es lo que nos pasa en la vida, sino lo que hagamos con ello. Es aprender de esa experiencia, tomar el aprendizaje, vivir el presente tomando las enseñanzas del pasado y decir que en toda circunstancia, pues al final todo vuelve a su lugar y todo está bien. Recomiendo mucho la fe, la actitud y la alegría, la confianza en sí mismo y especialmente llenarse de amor. Somos una vasija de amor que si tú logras reparar con esa mezcla de amor, misericordia, compasión, bondad, haces de esto una reparación en tu alma y un nuevo sistema. Permite que muchas cosas, muchos aspectos de tu vida mueran para que puedan reflorecer otros. Que muera la tristeza y nazca la alegría. Que muera el odio y que renazca el amor. Muchas gracias, Juan Manuel.